Conversación, Enrique. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros Axel Rivas, investigador argentino, doctor en Ciencias Sociales, que presenta hoy en Grade a las 6 de la tarde. Ya, bueno, está todo lleno, como comentábamos, pero vamos a dar cuenta de la presentación de un informe muy importante, que es América Latina después del PISA, que presenta pues un análisis comparativo de la educación en 7 países, ¿no? 7 países evaluados por precisamente pues el examen PISA entre los años 2000 y 2015, 7 países de la región. Hablamos de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Señor Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el titular un poco nos dice que las principales conclusiones para el Perú es que se han disminuido el número de repitentes y que se han logrado avances en cobertura educativa. ¿Cómo se lee eso, digamos, en la letra pequeña en comparación con los demás países? Uno lo que intuye es que Perú viene, evidentemente, de un nivel bastante bajo, ¿no? Entonces, también, por ese lado, de alguna manera puede resultar más fácil lograr avances, digamos, en lo inmediato, ¿no? Sí, Perú ha logrado tanto un gran crecimiento en la cobertura, es decir, en el acceso de nuevos alumnos a las escuelas, en la disminución de la repetición y de la sobredad y en la calidad educativa. Y esto en parte es porque partía de una situación muy baja, exactamente es una situación en la cual hay más espacio por recorrer, pero en la calidad educativa en todos los casos es muy difícil avanzar y Perú lo ha logrado. Perú ha sido el país que más creció en los resultados de calidad de los aprendizajes de los alumnos, tanto en lengua como en matemática, tanto en las pruebas PISA, que son para alumnos de 15 años de edad, es decir, para escuela secundaria, como en las pruebas TERCE de la UNESCO, que son para América Latina, para el nivel primario. Y en los dos casos el país ha tenido un gran crecimiento y esto es esperanzador, aún desde un punto muy bajo. Digamos, cualitativos o de porcentajes, si lo tenemos que aterrizar, ¿en cuánto ha avanzado el Perú? Bueno, Perú en matemática, en PISA, entre el año 2000 y 2012 creció 80 puntos, en lengua, en lectura 65 y en ciencia 40. ¿Qué quiere decir esto? Aproximadamente 40 puntos es el equivalente a un año de aprendizaje. Es decir, los alumnos del año 2012 tenían el equivalente a 2 años más de aprendizaje en matemática que los alumnos del 2000. Es mucho, es una diferencia muy grande. Ahora, en estos 7 países uno intuye, ¿el Perú sigue al final de la tabla? Sí en PISA, pero en la prueba de TERCE, que es la de la UNESCO para el nivel primario, que tiene a los 15 países de América Latina, Perú está en la media y en algunas pruebas está por encima de la media. Es decir, porque ahí hay muchos más países, ¿no? En la prueba PISA hay 7 países, claro, en general con mayor nivel de desarrollo que el Perú. Ahora, bueno, este es un informe pues bastante completo, pero digamos, en términos de retos, lo que uno observa, y siempre por eso es tan importante el análisis comparado, ¿no? De ver lo que ha venido funcionando en otros países similares al nuestro en muchos aspectos, y lo que le falta avanzar al Perú. ¿Cuáles son, digamos, dentro de estos 7 países, ejemplos de éxito más focalizados que podrían ser imitados? Bueno, yo creo que el Perú lo que ha hecho es pasar de un nivel muy bajo a un nivel más medio dentro de la región. Y entonces los desafíos pasan a ser distintos. Una cosa es la cobertura, una cosa es lograr que los alumnos tengan libro de texto, que haya un clima escolar mínimamente apto para el aprendizaje. Eso Perú en gran medida lo ha logrado, aún con grandes desigualdades. Y este es un déficit del Perú, que tiene una gran desigualdad educativa. Pero ahora creo que tiene desafíos distintos, que es cómo seguir creciendo, cómo pasar de un piso un poco más digno a mejor calidad del aprendizaje. Y ahí la más clave, homogénea, ¿no? O sea, más homogénea. O cerrar brechas en todo caso. ¿Cómo caso atacar los dos aspectos? Cerrar brechas y al mismo tiempo seguir creciendo los resultados de calidad. Ahí creo que el factor central son los docentes y los directivos escolares, es decir, formar en capacidades autónomas, que sean capaces ellos mismos de defender las oportunidades de sus alumnos. Y en eso el Perú ha avanzado, tiene una nueva carrera magisterial, tiene un incentivo al desempeño, a la capacidad de seguir aprendiendo una vez en el puesto de trabajo. Creo que el país, usted preguntaba sobre modelos en América Latina en particular, creo que Chile ha sido el país que más ha avanzado en sus resultados de aprendizaje desde un punto de partida un poco más alto y por lo tanto creo que es una señal, aún sin que haya que imitar a ningún país, y en particular Chile tiene muchas dificultades también en su sistema educativo, pero... No, y las vemos ahora, es impresionante, y ahora ¿no? tiene, el claro, caso que Chile de alguna manera
de un lado, por lo que me dice, esté en la vanguardia dentro del continente, pero al mismo tiempo vemos los problemas que hay ahora en términos pues con las discusiones sobre pues la gratuidad y la calidad de la enseñanza. Así que, digamos, es un escenario complejo en todos nuestros países, en realidad, ¿no? En todos los países, sí. Creo que Chile ha logrado un poco más avanzar con la formación de sus docentes y con la calidad de la carrera docente, y tiene salarios docentes mucho mejores que el Perú, y esa es una deuda. El Perú tiene un problema también clave, que es que tiene una baja inversión educativa. Ha tenido un gran incremento porque la economía del Perú ha crecido mucho en la última década y media, pero aún así sigue estando muy por debajo del promedio de América Latina. Acá se está peleando de alguna manera para que se logre esta inversión de 3.5% del PBI al año. ¿De cuánto estamos hablando en promedio en el resto de estos 6 países? 5 puntos en promedio. El Perú está todavía lejos. ¿Cuál es el que más invierte? Argentina y Brasil son los que están invirtiendo más. De los 7 que hemos analizado nosotros, por encima del 6%. Por encima del 6%. Sí. Ahí estamos, pues, ahí se ponen las cosas en blanco y negro de alguna manera. Sí. Hablábamos del tema salarial de los docentes, cómo acá se está haciendo un esfuerzo desde el despacho de educación un poquito de comenzar a replantear esto, ¿no? A dar más incentivos, la nueva carrera pública magisterial. Por supuesto, el tema sindical, me imagino que también en los otros países siempre ha sido un factor importante, ¿no? Acá de alguna manera romper, si se quiere, ¿no? Con la vieja relación sindical también ha sido complicado. Sí, claramente es una cuestión que políticamente debe ser trabajada con mucha cintura y mucho cuidado, pero al mismo tiempo hay que avanzar en algunos puntos. Y el Perú creo que lo ha logrado con muchas dificultades, pero es una etapa en la cual eso hay que consolidarlo, sobre todo en la formación de los docentes, porque es una de las grandes piedras del futuro, y en la capacitación docente, en la capacitación permanente, orientada a la escuela, orientada a trabajar en equipos, orientada a que tenga un liderazgo el director de la escuela es una figura central. El Perú también ha avanzado en ese sentido. Y cómo lograr combinar, tener una condición educativa un poco mejor que años atrás con un deseo de ser docente, con generar en la población, renovar el prestigio de la docencia, con mejores salarios y mejor formación, las dos cosas al mismo tiempo. El prestigio y el respeto por parte de la sociedad, ¿no? Porque claro, evidentemente cuando una sociedad de alguna manera no atiende, ¿no? al docente, pues tampoco es que se le vaya a respetar mucho, ¿no? En términos sociales. Ahora, hablábamos precisamente de todo este tema de capacitación, salarios de los docentes. Otro de los énfasis que se pone últimamente es el tema, usted mencionaba la figura del director del colegio, pero también el director de alguna manera como un gestor, como un gerente, ¿no? Acá muchas veces lo que se veía era que el profesor cumplía tareas administrativas, es decir, por los déficits. Entonces, también darle el entorno, ¿no? en el cual el profesor pueda preocuparse de su tarea es fundamental. Y ahí el tema de gestión y de gerencia también es fundamental. Es decir, de alguna manera, dividir la labor administrativa de la labor docente, ¿no? Sí, y el director, más que un gestor, yo creo que tiene que ser un líder pedagógico. Tiene que ser el líder de un proyecto de cambio. Tiene que ver a la escuela como un motor de aprendizaje. Tiene que saber qué es lo que está faltando. Tiene que tener evaluaciones de aprendizaje. Es el que ve el panorama completo, digamos. Es el que forma el proyecto en términos pedagógicos. Obviamente hay una dimensión administrativa, pero si el director tiene demasiado tiempo que dedicar a lo administrativo, es imposible que su escuela mejore. Y eso es un problema que el Perú tiene, porque tiene poco personal en las escuelas. En otros países hay 3, 4 cargos de apoyo, de gestión, el vicedirector, el secretario. El Perú tiene menos cargos y entonces el director está un poco solo y ahí hay un problema. Y claro, y el otro, de alguna manera, drama que tenemos es también el de cuando usted habla de la desigualdad en la educación, la cantidad de escuelas monodocentes, ¿no? Es también, me imagino, bastante más pronunciada en el Perú que en el resto de los países. Sí, tiene una alta población rural todavía el Perú, y yo mencionaba antes una cuestión que es muy importante, que el Perú tiene una gran desigualdad educativa y un gran pasaje de alumnos de sectores medios a escuelas privadas. Ha crecido mucho la escuela privada, y esto genera más segregaciones, es decir, más separación social de alumnos según escuelas, y eso no es bueno para la integración, para lo que el sistema de educación tiene que generar, que es una calidad más homogénea y la integración social de los propios alumnos. En ese sentido, el sistema público sigue siendo pues fundamental, impulsar el sistema público sigue siendo fundamental, que es lo que muchas veces no se quiere ver, y que además muchas veces, si bien pues, puede haber colegios privados extraordinarios, hay muchísimos que no lo son. Cuando se habla pues, de una explosión, ¿no? del sector privado, también eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay una visión a veces equivocada de la escuela pública que tiene menos calidad. No es así. En las pruebas PISA y en las pruebas de la UNESCO para América Latina,
El Perú, cuando se iguala a nivel socioeconómico, es decir, cuando se ve el estricto componente escuela, las escuelas públicas y privadas tienen los mismos resultados de aprendizaje. Interesantísimo. Axel Rivas ha estado con nosotros. Gracias por estar, por acompañarnos esta mañana. Este estudio que se presenta, pues un estudio patrocinado por varias instituciones privadas de los distintos países y se presenta en Grade. Interesante pues ver la situación de los vecinos y dónde está parado el Perú en ese contexto. 7:45.